Bienestar para cada uno de ustedes. Les habla Abraham Olivera Mamani desde Arequipa, Perú, para el mundo entero. Hoy estaremos considerando las grandes diferencias y las grandes similitudes entre el presidente Pedro Castillo Terrones de Perú y el presidente Yoon Suk Yeol de Corea del Sur, en relación a establecer un estado de excepción. El 3 de diciembre del 2024, a las 22 horas 27 minutos, Yoon Suk Yeol, presidente de Corea del Sur, declaró la ley marcial a través de un discurso televisado. Algo similar, algo parecido ocurrió aquí en el Perú el 7 de diciembre del 2022, cuando el presidente de la República del Perú, Pedro Castillo Terrones, también leyó un discurso televisado. Yoon, el presidente de Corea del Sur, acusó al Partido Democrático de crear la dictadura legislativa porque tuvo muchas dificultades para lograr llevar adelante su agenda debido a la oposición de la Asamblea Nacional o el Congreso en Corea del Sur. Algo similar también ocurrió aquí en el Perú. Pedro Castillo acusó al Congreso peruano de obstruir en su gobierno. Y de hecho, nosotros estamos constatando hasta la actualidad que vivimos bajo una dictadura congresal. Lógicamente que detrás de esta dictadura están grupos mafiosos de poder. Hablando de Corea del Sur, la orden prohibió las reuniones de la Asamblea Nacional o del Congreso en Corea del Sur y las legislaturas locales y suspendió la prensa libre. Aquí en el Perú, Pedro Castillo Terrones también prohibió o cerró el Congreso como el pueblo peruano se lo pedía, pero no en la realidad, sino simplemente en palabras leídas. En Corea del Sur, Yoon ordenó el arresto de varios opositores políticos, incluidos jueces y otras autoridades. Aquí en el Perú también Pedro Castillo Terrones ordenó la detención de algunos personajes políticos, especialmente la supuesta fiscal de la nación, debemos decir. En Corea del Sur, podemos decir 1 de la mañana del 4 de diciembre, 190 legisladores de la Asamblea Nacional o el Congreso en Corea del Sur aprobaron una moción para levantar la ley marcial. Presten atención, 190 legisladores del Congreso de Corea del Sur aprobaron una moción para levantar la ley marcial, no para vacar al presidente de Corea del Sur, sino para levantar la ley marcial. ¿Qué ocurrió aquí en el Perú? Aquí en el Perú ni siquiera se presentó una moción de vacancia. Esa vacancia está plagada de irregularidades. No estoy exagerando, usted analízalo. En Corea del Sur comenzaron los procedimientos de impeachment o de destitución contra Yoon si no renunciaba. El ministro de Defensa, Kim Jong-hyun, renunció y otros funcionarios también. ¿Por qué? Porque allí sí hubo coordinación, sí hubo aprobación de parte del gabinete ministerial, sí hubo aprobación y participación del ministro de Defensa
las cosas eran peor allí en Corea del Sur comparado con lo que sucedió aquí en el Perú. Pedro Castillo Terrones no recibió el apoyo del gabinete ministerial, no hubo ninguna aprobación para que leyera ese discurso, por lo tanto ese discurso no es un mensaje a la nación. El ministro de Defensa al parecer ni sabía ni le apoyó, todo lo contrario aquí en el Perú. Pero en Corea del Sur sí. La aprobación de la moción de impeachment en Corea del Sur requiere al menos 200 votos en la Asamblea Nacional o en el Congreso, de 300 miembros, que está compuesto el Congreso de Corea del Sur para ser aprobado. Entonces, se requiere 200 votos para ser aprobado y el número de congresistas allí es de 300. La primera moción de impeachment en Corea del Sur contra Yoon fracasó el 7 de diciembre porque no alcanzó el quórum requerido. Miren y presten atención, por favor, el respeto a la ley y al debido proceso. Se presentó una moción de impeachment, ni siquiera de vacancia, y en una primera sesión no se aprobó porque no alcanzaron el quórum. Aquí en el Perú ni siquiera se presentó moción de impeachment para que Pedro Castillo Terrones sea juzgado políticamente. Y tal como sucedieron las cosas en el Congreso, para adelantar algunos recursos de destitución, los congresistas tenían que haber alcanzado 104 votos, pero solamente llegaron a 101. A pesar de eso, estos congresistas del Congreso peruano continuaron con este supuesto proceso de vacancia en contra del presidente Pedro Castillo Terrones. Allí en Corea del Sur no. Allí se respeta la ley. En una primera sesión no se alcanzó el quórum, por lo tanto, no procedió a ser aprobado la moción de proceder con el impeachment en contra del presidente Yoon. Se presentó una segunda moción de impeachment el 8 de diciembre. El impeachment en el ámbito anglosajón se refiere a la acusación o impugnación y suele ser el inicio de un proceso de enjuiciamiento político en la Asamblea Nacional o en el Congreso. Señores, eso ocurrió en Corea del Sur, pero no en el Perú en relación al presidente Pedro Castillo Terrones. El 7 de diciembre, el presidente de Corea del Sur, Yoon, se disculpó y dijo que no lo volvería a hacer. Hoy, sábado, estoy grabando este mensaje, hoy sábado 14 de diciembre, la Asamblea Nacional o el Congreso de Corea del Sur impugnó a Yoon y lo suspendió de su cargo. Ahora le corresponde al Tribunal Constitucional emitir un veredicto para determinar si sería destituido o vacado, lo que podría llevar hasta 180 días. Si el tribunal falla en contra de Yoon, dejará el cargo y se convocarán nuevas elecciones en 2 meses. Mientras tanto, el presidente de Corea sigue libre, pero aquí en el Perú, rompiendo todos los protocolos, violando todos los derechos de Pedro Castillo Terrones, a pesar de que él todavía era presidente, con la prerrogativa de su inmunidad presidencial, él fue intervenido y detenido por la Policía Nacional del Perú.
Miren la gran diferencia entre Corea del Sur y el Perú. Aquí en el Perú, ¿por quiénes estamos siendo gobernados? ¿Son realmente autoridades para proceder de esta manera tan arbitraria, tan abusiva, tan ilegal? Solamente los delincuentes proceden así. Una vez más, señores, allí en Corea del Sur, Yoon se enfrenta a investigaciones por acusaciones de rebelión, abuso de autoridad y otros delitos. Y aquí en el Perú también Pedro Castillo Terrones es acusado por rebelión, abuso de autoridad y otros delitos. Al presidente en Corea del Sur se le ha prohibido viajar al extranjero. Yoon había boicoteado la apertura de la Asamblea Nacional. Aquí en el Perú, Pedro Castillo nunca boicoteó. Al contrario, él fue al Congreso de la República y fue maltratado con actitudes absolutamente discriminatorias y racistas por parte de la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba. Yoon, en Corea del Sur, se ha opuesto a las investigaciones sobre los escándalos que involucran a su esposa y sus funcionarios. Aquí en el Perú, Pedro Castillo no se opuso. Dejó que investigaran a su familia. Intervinieron Palacio de Gobierno, allanaron Palacio de Gobierno. Investigaron a sus funcionarios y Pedro Castillo no se opuso. Allí en Corea del Sur sí. Entonces allí las cosas eran de alguna manera peor que en el Perú. Aquí se respetó la intervención de la Fiscalía. Allí el presidente se opuso. Según la ley marcial en Corea del Sur, la declaración de la ley marcial por el presidente debe ser deliberado por el Consejo de Estado. Y así fue en Corea del Sur. Según el artículo 77 de la Constitución, el presidente debe notificar a la Asamblea Nacional. Y así fue en Corea del Sur. Esta, o sea, la Asamblea Nacional o el Congreso de Corea del Sur, puede obligarle a levantar la ley marcial. Y eso es lo que hicieron allí en Corea del Sur. Aquí en el Perú, señores, en el caso del presidente Pedro Castillo Terrones, él no coordinó la lectura de esa proclama política, no coordinó con el Consejo de Ministros. No hubo aprobación, no comunicó al Consejo, ni siquiera, al parecer, sabía su ministro de Defensa. Por lo tanto, lo que leyó Pedro Castillo simplemente, para mí, es una proclama política, no es un mensaje a la nación. A pesar de que los medios de comunicación masiva limeños nos han mentido una y otra vez que era un mensaje a la nación. El 3 de diciembre, hablando de las Fuerzas Armadas en Corea del Sur, el 3 de diciembre a las 23 horas 57 minutos, las Fuerzas Armadas, obedeciendo al presidente de Corea del Sur, aparecen en la Asamblea Nacional y se enfrentan con los ayudantes en el Congreso. El 4 de diciembre a las 00 horas 12 minutos, las tropas del ejército intentaron entrar por la puerta trasera. A las 00 horas 36 minutos, las tropas aerotransportadas rompieron las ventanas y entraron a la Asamblea Nacional o al Congreso en Corea del Sur. A la 1 de la mañana, con 2 minutos del 4 de diciembre, la Asamblea Nacional votó por unanimidad levantar la ley marcial. A la 1 de la mañana, con 8 minutos, el presidente del Congreso coreano, Woo Won-sik, ordenó a los militares que se retiraran.
A la 1:11 a.m, las fuerzas de la ley marcial comenzaron a retirarse. Esto es lo que ocurrió en Corea del Sur. Aquí en el Perú, ¿quién le obedeció a Pedro Castillo? Ni la policía ni los militares. No hubo levantamiento en armas. A pesar de eso, lo detuvieron y lo encarcelaron con prisión preventiva al presidente de la República del Perú. Y en Corea del Sur no lo detienen, no está en la cárcel, va a enfrentar su proceso en libertad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una vez más, ¿por quiénes estamos siendo gobernados en el Perú? Yo quiero aquí recalcar con la bendición de la Iglesia Católica Romana, la jerarquía de la Iglesia Católica Romana. ¡Qué vergüenza! Y algunos evangélicos, con su silencio, aprobando esta gran injusticia. ¡Qué vergüenza! En el caso de Corea del Sur, la Corte Suprema investiga si la declaración fue ilegal. El 6 de diciembre, la Corte Constitucional abrió una investigación también sobre si lo que leyó y ordenó el presidente de Corea del Sur es legal. Están investigando. El 14 de diciembre, como ya mencionamos, la Asamblea Nacional votó a favor del impeachment o el juicio político a Yoon, no la vacancia, sino el inicio del juicio político contra el presidente de Corea del Sur, con 204 votos a favor, 204 legisladores votaron a favor. Los poderes presidenciales de Yoon fueron suspendidos y el primer ministro Han Duck-soo asumió como presidente interino y la moción de destitución pasó al Tribunal Constitucional. Todo respetando el debido proceso, todo respetando la ley, todo respetando la Constitución. Aquí en el Perú no respetaron los derechos de Pedro Castillo Terrones, no respetaron su inmunidad presidencial, no respetaron el debido proceso. Esta pseudo fiscal, Patricia Benavides Vargas, rompió la ley. Los congresistas no respetaron ni su propio reglamento, que tiene rango de ley. Señores, aquí hay una gran diferencia. En Corea del Sur sí respetaron, aquí en el Perú no. Una vez más, ¿quiénes nos gobiernan? ¿Quiénes? Se dijo de este evento en Corea del Sur que fue un suicidio político, un intento de autogolpe, como un casi golpe de Estado, un intento de golpe de Estado. Imagínense. Las Fuerzas Armadas obedecieron al presidente, el Consejo de Ministros aprobó lo que el presidente ordenó y leyó allá. Las Fuerzas Armadas se levantaron en armas y aún así allí se está debatiendo si realmente eso es un golpe de Estado o un casi golpe de Estado o un intento de golpe de Estado. Aquí en el Perú, nadie se levantó en armas cuando Pedro Castillo Terrones leyó esa proclama política, ordenando, por ejemplo, el cierre del Congreso. ¿Se cerró el Congreso? ¡Nunca! ¿Obedecieron la policía? ¿Obedecieron los altos mandos de las Fuerzas Armadas? Nadie ¿Se levantaron en armas? No se levantaron en armas. Y hablan de golpe de Estado aquí, cuando en Corea del Sur sí se levantaron en armas y están por definir si fue realmente un golpe de Estado o un intento de golpe de Estado. ¡Qué cosas! ¡Qué diferente las cosas! ¡Qué injusto el trato que le dieron al presidente Pedro Castillo Terrones! Sabemos, y con esto vamos concluyendo, a comienzos del año, de este año del 2024, el Ministerio Público acusó formalmente a Pedro Castillo Terrones
y solicitó 34 años de prisión en su contra por rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. Desde el 7 de diciembre del 2022 permanece en prisión preventiva, entre comillas. Para nosotros, ya que no se obedeció a la ley, no se respetó lo que ya mencionamos, la inmunidad presidencial del presidente Pedro Castillo Terrones, no se respetaron sus derechos, no se respetó el debido proceso, esa intervención policial y esa detención y ese encarcelamiento en realidad es un secuestro. ¿Qué opina usted? Castillo solamente dio lectura a un discurso y no puede ser considerado mensaje a la nación. Por favor. Ya hablaremos con más detalles en un próximo programa. Así están las cosas en el Perú. Nosotros, comprometidos con todo lo que es verdadero y justo, continuaremos en nuestra lucha. Que tenga buen día.